Buenos días, señoras y señores diputados. Da comienzo la reunión conjunta de Comisión de Economía y Hacienda y Presupuestos. Voy a presidir esta comisión. Está la vicepresidenta que luego presidirá la que tenemos a continuación. Y le doy la bienvenida a los altos cargos del Gobierno de Extremadura, la directora general de la Consejería de Economía y Hacienda, doña María Guardiola, al secretario general Pedro Romero y a la directora general de Financiación Blanca Montero. Bienvenidos. Y vamos a dar comienzo a la sesión y voy a decir un poco más o menos cómo es el orden, cómo se desarrolla el orden del día. En primer lugar, la comparecencia de la señora secretaria general de Economía y Hacienda estará sin límite de tiempo, desarrollará su intervención. Posteriormente podrán intervenir los grupos parlamentarios de menor a mayor durante 10 minutos y la señora secretaria general puede contestar la intervención de los portavoces de forma individual o bien de forma conjunta. Eso puede decidir después de su intervención de cada uno de los grupos cómo debe hacerlo. Finalizando tiene para ello 10 minutos en su intervención. ¿Vale? Pues damos comienzo. La señora secretaria general tiene la palabra sin límite de tiempo. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, es un honor poder comparecer hoy aquí ante estas comisiones de Economía, Hacienda y Presupuestos que representan a todos los extremeños para exponerles las principales líneas de actuación que estamos desarrollando por parte de la Consejería de Economía y Hacienda. Quiero empezar transmitiéndoles la satisfacción que siento al ocupar el puesto de secretaria general de esta consejería, puesto al que me he incorporado ilusionada y consciente del reto que supone. Un reto que asumo responsablemente y al que dedicaré todos los esfuerzos necesarios para que juntos logremos mejorar las finanzas públicas. La situación que afronta Extremadura junto a España y Europa es, como todos sabemos, muy complicada y es fundamental que entre todos busquemos y respondamos con soluciones. Unas soluciones en forma de medidas para lograr unas finanzas saneadas y de calidad. Para comenzar, me gustaría hacer un resumen de mi intervención. En primer lugar, quiero hacerles una breve referencia a los grandes retos a los que se enfrenta nuestra economía en la actualidad. En segundo lugar, pasaré a desgranar las medidas que el Gobierno de Extremadura ya ha implementado y aquellas que pretende implementar a lo largo de esta legislatura.
son las actuaciones que están dando respuesta a las líneas estratégicas marcadas por la Consejería de Economía y Hacienda y que fueron expuestas por el consejero ante estas comisiones el pasado 23 de septiembre. Empiezo, por tanto, dando respuesta al primer punto de mi intervención. ¿Cuál es el escenario económico y financiero al que nos enfrentamos? A nadie se le escapa que la situación económica en Europa, en España y, por tanto, también en Extremadura es especialmente comprometida. El contexto y margen de actuación en materia de política económica está limitado por circunstancias y decisiones de un orden superior a nuestra realidad institucional y a nuestra capacidad de decisión. Extremadura ha sido la segunda comunidad con un mayor déficit al cierre del ejercicio 2011, en concreto un 4,59% del PIB, solo por detrás de Castilla-La Mancha. La deuda sobre el PIB en 2011 ha alcanzado el 10,9%. Se incrementó durante el pasado año en 276 millones de euros, al pasar de los 1.747 millones con que se cerró 2010 a los 2.021 millones de 2011. No es exagerado decir que estamos ante una encrucijada para el futuro de la Unión Económica y Monetaria y para el afianzamiento de la recuperación en España. El papel de la política económica sigue siendo fundamental para guiar el proceso de ajuste. En el caso de la política fiscal, las medidas adoptadas marcan el principio del camino, pero quedan por delante retos sustanciales que exigirán determinación para definir y concretar las medidas que permitan devolver las finanzas públicas a una senda de estabilidad. A corto plazo, el objetivo de déficit para 2012 es ambicioso, pues supone reducirlo en más de 3 puntos porcentuales del PIB, hasta el 1,5%. Pero al mismo tiempo, su cumplimiento es imprescindible, dada la extrema sensibilidad de los mercados financieros a la trayectoria de las finanzas públicas. El esfuerzo necesario es muy exigente, pero como también es mucho lo que nos jugamos en ello, es vital evitar la materialización de desviaciones de esos objetivos y, en el caso de que éstas emerjan, instrumentar mediante las medidas necesarias para corregirlas, tal y como se ha comprometido y ya ha empezado a hacer el Gobierno de Extremadura. En definitiva, nos encontramos en un momento en el que la orientación y la gestión de las políticas económicas es determinante para el futuro de la economía extremeña. El papel de nuestra política económica es fundamental para superar las ineficiencias que se han puesto de manifiesto, para reducir la desconfianza que entorpece y encarece la financiación exterior y también para poner a cubierto a la economía de cualquier incidente que pueda producirse en la esfera europea. En estas circunstancias, la obligación de todo gobierno, también del Gobierno de Extremadura, es procurar no generar más problemas de los que ya existen, asumir nuestra parte de responsabilidad en la solución del problema global. Nuestra obligación es esforzarnos activamente y cooperar en la recuperación económica, fomentar la vuelta a la confianza de los ciudadanos. Todo ello con una meta, la creación de empleo. Para ello hay que aplicar todos los instrumentos y medios con el afán de crear un clima adecuado que consiga que la iniciativa privada confíe, invierta, crezca y cree empleo, así como colaborando con esa iniciativa privada en los supuestos en los que se requiera un mayor impulso. Paso a desarrollarles las medidas y actuaciones que ya estamos llevando a cabo, así como aquellas que están pendientes de desarrollo a lo largo de esta legislatura. En primer lugar, medidas relacionadas con las líneas marcadas para la financiación y la gestión tributaria. La verdadera preocupación de la política económica del Gobierno de Extremadura es aplicar medidas que detengan la destrucción de empleo y que posteriormente faciliten su recuperación. Dentro de esa estrategia toca reducir sin vacilaciones el déficit de la Administración extremeña y eso solo se consigue de forma creíble reduciendo el gasto público. Un camino que, de haberse iniciado conscientemente en 2008, nos podría haber evitado que ahora tengamos que hacerlo de forma más abrupta en 2012 y 2013. Como sabéis, la Comunidad Autónoma de Extremadura presentó en el mes de febrero un plan de reequilibrio económico-financiero para acceder a un objetivo de déficit
del 1,5% del PIB regional, en aplicación del Acuerdo de Consejo de Ministros de 2 de marzo de 2012 y del Acuerdo 8/2012 de 6 de marzo del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que contempla una batería de medidas correctoras en materia de gastos y de ingresos. Estos acuerdos establecen la condicionalidad de presentar un plan económico financiero para tener un objetivo superior al 0,75% del PIB. Del mismo modo, la grave situación económica actual ha originado una caída de los ingresos de las comunidades autónomas y, paralelamente, un incremento de sus necesidades de financiación. Esta situación se ha visto agravada por las restricciones a las que ha tenido que hacer frente las comunidades autónomas para la obtención de recursos en los mercados financieros, lo que ha derivado en una acumulación de deudas comerciales. Con objeto de hacer frente a las restricciones de acceso a la financiación a las que nos enfrentamos, el Gobierno ha articulado un mecanismo de carácter extraordinario para facilitarnos la cancelación mediante una operación de crédito de las obligaciones contraídas con anterioridad al 1 de enero de 2012 que tengamos pendientes de pago con nuestros proveedores. Así, el viernes pasado se publicó el Acuerdo de Adhesión de la Comunidad Autónoma de Extremadura al Acuerdo 6/2012 de 6 de marzo del Consejo de Política Fiscal y Financiera, por el que se fijan las líneas generales del mecanismo extraordinario de financiación. Asimismo, presentamos hace poco más de un mes el Plan para la optimización de recursos del Gobierno regional, con el que se conseguirán en el ejercicio 2012 unos ahorros de unos 125 millones de euros. La Consejería de Economía y Hacienda, como centro y motor de la política económico y financiera del Gobierno autonómico, tiene el firme propósito de insuflar una nueva filosofía a la región, una filosofía basada en la lógica y la racionalidad a la hora de utilizar recursos. El Plan para la Optimización de Recursos es un plan integral de actuación en el que se conjugan medidas con un denominador común: sacar el máximo rendimiento a los escasos recursos. Está sustentado sobre 4 pilares: austeridad, racionalidad, efectividad y objetivo compartido. Este plan abarca múltiples líneas de actuación encaminadas a una reestructuración administrativa y a un ahorro del gasto, algunas de las cuales ya se han llevado a cabo y atienden a la necesidad de reducir el déficit autonómico. Entre las medidas estructurales destacan el control del absentismo laboral, la reducción de coches oficiales, reducción de gastos de personal eventual y altos cargos y la reestructuración del sector público. El ahorro total que experimentaremos en 2012 con estas medidas estructurales se acercará a los 7,8 millones de euros y a los 31 millones al final de la legislatura, sin contar con lo que se conseguirá con la reestructuración del sector público empresarial, que aun cuando difícil todavía de cuantificar, supondrá una importante reducción de costes para la Administración autonómica. Entre las medidas de reducción del gasto están el decálogo de austeridad, la centralización de compras, la disminución de contratos negociados sin publicidad, la supresión de locales alquilados y la construcción del parque móvil centralizado. Además, el plan contempla otras medidas con un papel más de asesoramiento y control que de repercusión directa en el ahorro, como es la Comisión de Racionalización y Eficiencia del Gasto presentada el pasado noviembre, que no ha dejado de reunirse y cuyos análisis y recomendaciones llegarán en breve al Consejo de Gobierno. Y por otro, los planes de control tributario y de auditorías anual, para garantizar la recaudación y que la Administración sea lo más escrupulosa posible en la fiscalización de sus gastos. La consecución de las líneas de actuación que acabo de exponer supondrá un ahorro estimado de 150 millones de euros en el primer año y aproximadamente 500 millones de euros a lo largo de la legislatura. Si nos centramos en el área tributaria y de financiación, las actuaciones de la Consejería se dirigen a
Mejorar la eficacia en la gestión recaudatoria. Por un lado, estamos llevando a cabo la regulación y el desarrollo de nuevos medios de pago. Junto a los medios de pago convencionales y actualmente existentes en la comunidad autónoma, proponemos la implantación del pago por domiciliación y vía telemática. Orientación y asistencia al contribuyente. Junto a la permanente labor de atención presencial en las distintas unidades de la Dirección General de Financiación Autonómica, se establecerá un punto único de información telefónica con diferentes niveles de atención. Actualización de los valores publicados a efectos fiscales, mediante estudios permanentes de mercado, al objeto de proporcionar seguridad jurídica a los contribuyentes. Impulso de actuaciones relacionadas con la implantación definitiva del nuevo sistema integral de gestión de los ingresos del Gobierno de Extremadura, para conseguir una mayor y mejor información, agilidad en la gestión, uniformidad en la aplicación de los procedimientos, incorporación de procedimientos automatizados, implementación de actuaciones telemáticas y una mayor seguridad jurídica para el ciudadano. Seguimiento de los ingresos procedentes del Estado u otras fuentes que no se corresponden con el sistema de financiación autonómica o los fondos de la Unión Europea reflejados en programas regionales, mediante el análisis de las partidas de ingresos que figuran en los presupuestos con fuente de financiación transferencia del Estado, a fin de conocer en detalle su fundamentación jurídica y su ejecución, y llevar a cabo justificación oportuna que implica la transferencia de todo o parte de su coste. Negociación de nuevo marco financiero, periodo 2014-2020. El objetivo es conseguir defender ante la Comisión Europea la importancia para las regiones menos desarrolladas del mantenimiento de la política de cohesión y de la PAC. Desarrollo de instrumentos de cobertura y búsqueda de nuevas alternativas de financiación. Últimamente percibimos con absoluta nitidez que la autonomía de la Administración autonómica a la hora de decidir los instrumentos que utiliza para cubrir sus necesidades de financiación es cada vez menor. Los mercados financieros se están mostrando tan rígidos que mantener una cartera de deuda equilibrada en lo que a riesgo se refiere y constante en lo que atañe al impacto presupuestario de las cuotas de amortización o pago de intereses se torna cada vez más complicado. Por consiguiente, nos plantea la necesidad de acudir a instrumentos de cobertura financiera que permitan atenuar el riesgo de mercado y aminoren el impacto de la carga financiera sobre el total del presupuesto. Es decir, derivar el riesgo asociado a la inflación hacia un riesgo de tipo de interés. Por otro lado, la cada vez menor capacidad de captación de recursos a través de instrumentos tradicionales hace necesaria la búsqueda de nuevas fuentes de financiación y nuevos mercados. Todo ello lleva implícita la necesidad de estudiar operaciones y entornos de mayor complejidad que los utilizados hasta ahora, tanto desde el punto de vista puramente financiero como jurídico. En este nuevo escenario, un asesoramiento especializado junto a una mayor dedicación al análisis de los documentos exigibles para la formalización de tales operaciones adquiere mayor importancia. Medidas y actuaciones relacionadas con contratación centralizada y gestión patrimonial. Conscientes de la realidad y del contexto en el que nos toca gestionar, prestamos desde la Consejería especial atención a la centralización de contratos y a la gestión y administración del patrimonio. En la actualidad tenemos centralizados 10 contratos de distintos suministros y servicios generales que afectan a todos los órganos integrados en las diferentes consejerías. Con este sistema aprovechamos las ventajas que suponen las economías de escala en mercados de reciente liberalización o donde la repercusión de los costes de los factores de producción se reduce con el incremento de la demanda, con lo que de esta forma logramos una reducción del gasto público y además una simplificación en la tramitación.
Así, el incremento del número de contratos centralizados es una meta más a la que aspiramos en el futuro próximo. Por otra parte, el Gobierno de Extremadura, directamente y a través del sector público, es titular de un amplio patrimonio público que prácticamente no ha sido objeto de aprovechamiento y rentabilización económica durante años, más allá de las operaciones de carácter meramente urbanístico o societario. Los objetivos perseguidos por la Consejería de Economía y Hacienda de cara a realizar un proceso de optimización de la cartera de activos inmobiliarios versan sobre tres grandes pilares: económicos, con la obtención de liquidez inmediata; operativos, con el incremento de la funcionalidad y la eficiencia de costes; y políticos, con el cumplimiento del objetivo del déficit. Asimismo, trabajamos en el proyecto y la ejecución de la obra para la gestión del parque móvil de vehículos del Gobierno de Extremadura en Mérida, con el objetivo de centralizar su gestión y posibilitar actuaciones coordinadas respecto al mantenimiento básico y funcionamiento de los mismos, que exigirá también su desarrollo normativo correspondiente. Esto supondrá un ahorro de 5,7 millones de euros. Además, en el mes de mayo está prevista la recepción y entrega de las obras de edificación del edificio Mérida Tercer Millennium, y a partir del mes de agosto se producirá el traslado a sus dependencias de los servicios administrativos que allí se destinen. Dentro de esta actuación se licitará la concesión de obra pública de la zona comercial adyacente y la explotación de los aparcamientos subterráneos para poner en valor dicho edificio y ofrecer la cobertura de necesidades que un edificio administrativo de esta envergadura demanda. El ahorro estimado para esta administración en servicios y arrendamientos podría rondar los 2,5 millones de euros. Medidas y actuaciones relacionadas con las líneas marcadas para la gestión presupuestaria. En aras a conseguir la reducción del déficit de la Administración extremeña, el Gobierno ha acordado la no disponibilidad de créditos consignados en el presupuesto de gastos de la Comunidad para 2012 por un importe de 163 millones de euros. Esto es consecuencia de que la previsión de ingresos por el sistema de financiación autonómica, así como la derivada de los ingresos relativos a la necesidad de financiación, se ven modificadas en ese importe. Los desequilibrios presupuestarios son un pesado lastre para la economía del que debemos desprendernos. Para ello, la reconducción de las cuentas públicas es el primer objetivo que nos marcamos, pero no el único. Este esfuerzo irá acompañado tanto de una gestión transparente y eficiente de nuestro presupuesto como de la creación de condiciones favorables para que el resto de agentes económicos impulsen igualmente la recuperación. En primer lugar, volveremos a elaborar unos presupuestos realistas, veraces y equilibrados, de forma que sean un verdadero instrumento de compromiso social e institucional para el presente y para el futuro de nuestra economía pública. En segundo lugar, enmarcaremos el presupuesto de Extremadura en una estrategia económica a medio plazo. En tercer lugar, haremos una revisión profunda del gasto público, con el objeto de convertir el presupuesto en un instrumento de control de la eficiencia en el gasto. Igualmente, vamos a seguir simplificando y flexibilizando los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para convertirlo en un instrumento efectivo de gestión pública. Plantearemos el desarrollo del presupuesto a través de la máxima transparencia como el instrumento de seguimiento y control permanente de nuestras cuentas públicas. Las actuales circunstancias económicas que les he comentado al principio de mi intervención nos obligan más que nunca a realizar una permanente y profunda revisión del gasto público. La sociedad nos exige distinguir entre lo fundamental y lo superfluo. Reconsideraremos todas y cada una de las líneas del presupuesto, de forma que el control de la eficiencia en el gasto nos lleve a eliminar o a adecuar todas aquellas partidas cuya rentabilidad social sea inferior
al esfuerzo realizado en su consumo de recursos públicos. Esta disciplina no solo será de aplicación al Gobierno de Extremadura, sino a todas las organizaciones e instituciones o beneficiarios cuya actividad se financie a través del presupuesto de la comunidad. Medidas y actuaciones respecto de las líneas generales marcadas para política económica. El trabajo de la Consejería en el ámbito de la política económica consiste en el análisis y seguimiento de la situación y evolución de las principales macromagnitudes económicas y también de otros muchos indicadores cuantitativos y cualitativos socioeconómicos de la comunidad autónoma. El mencionado análisis se realiza desde diferentes perspectivas, diferentes contextos y distinta periodicidad y profundidad. Pues bien, respecto a aquellas cuestiones que ya se realizaban, pero que ahora incorporan profundas modificaciones, destacar el informe trimestral de coyuntura, en el que se analizan más de 350 datos estructurados en 3 apartados: la economía mundial, la economía nacional y la economía extremeña. Barómetro empresarial, donde se recoge la situación de las empresas en el último trimestre y las perspectivas para el siguiente. También trimestralmente se elabora un informe de situación de las principales macromagnitudes en el contexto de las regiones centro y convergencia, y el informe semestral Extremadura, región de la Unión Europea, en el que se analizan una serie de indicadores para más de 300 regiones de la Unión Europea y limítrofes, situando la posición de Extremadura. El análisis de las macromagnitudes y otros indicadores básicos de actividad y demanda se ha reestructurado, reorientado, periodificado, y unos y otros se retroalimentan, contribuyendo a la coherencia, la profundidad y la continua actualidad de la información. En cuanto a las principales novedades que se están realizando desde la Consejería de Economía y Hacienda, destacar la newsletter se realiza mensualmente y la primera correspondió al mes de septiembre. En el mismo se reflexiona sobre aspectos de la actualidad económica, el boletín mensual de coyuntura y el informe anual que se hará por primera vez. Termino ya mi intervención refiriéndome a otra gran área de actuación, el área de intervención y auditoría. Las pautas marcadas en este área versan sobre la mejora en la captación, registro y transmisión de los distintos documentos que emanan del sistema contable, que redundan en la mejora en la toma de decisiones que tanto los distintos órganos de mi consejería como los altos cargos del resto tengan que tomar en aras a una mejor gestión en sus respectivos ámbitos competenciales. Asimismo, consideramos que la actividad auditora tendente a verificar la correcta actuación económico-financiera y procedimental de los entes públicos dependientes del Gobierno de Extremadura es, en cualquier caso, esencial. Por eso, nos proponemos extremar la rigurosidad, tanto en los controles financieros que efectuemos como en los informes que se desprendan de esos mismos controles. Para ello, elaboraremos un plan de auditoría anual que nos proporcionará la seguridad de que vamos por el camino correcto. Concluyo, señorías, diciéndoles que todas estas medidas y actuaciones se han articulado para lograr que nuestra región crezca y progrese y pueda dar respuesta a los retos que la situación actual nos plantea. Los retos, señorías, están para superarse y lo haremos trabajando constantemente para que Extremadura tenga unas finanzas públicas saneadas y de calidad, que permitan que nuestra economía crezca para generar empleo. Para lograrlo, tendremos que ser coherentes en la organización administrativa, eficaces en la gestión de los recursos y racionalizar la asignación de los mismos. Además, tendremos que seguir aplicando criterios realistas, equitativos y solidarios en la elaboración de los presupuestos y seguir siendo rigurosos en el control de las cuentas públicas. Finalmente, tendremos que seguir comunicando toda la información a los sectores productivos, tanto económicos como sociales.
tocan circunstancias difíciles que nos exigen más trabajo que nunca para corresponder a la confianza que nos han depositado los ciudadanos. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señoras y señores diputados. He terminado. Gracias, señora secretaria general. Le informo que ahora, a continuación, tendrán la palabra los grupos parlamentarios de menor a mayor. En primer lugar, tendrá la palabra el portavoz. Bien, pero le informo a usted, señora secretaria general, que puede contestar cuando quiera a la intervención de los señores portavoces de forma individual, cuando termine el portavoz del Partido Socialista, puesto que el portavoz de la agrupación de diputados intervendrá después. Y puede contestarle, ya digo, de forma individual o bien con la intervención de los dos. Puede hacerlo como desee. Al final. Pues muchas gracias, señora secretaria general. Por lo tanto, tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista. Pero porque Izquierda Unida ha renunciado. Porque Izquierda Unida ha renunciado, sí. Me ha dicho que... No, pero... Lo diga, ha hablado. Bien, que lo hable. Vale. Sí, gracias, señora presidenta. Y muchas gracias, señora Guardiola. Yo lo primero que quiero hacer es agradecerle su presencia en esta comisión para informarnos y al mismo tiempo pues para también decirle que personalmente esperaba un menor nivel de información. Con esto le quiero agradecer también que ha tocado efectivamente todas las áreas correspondientes a la consejería, y eso nos va a dar pie a entrar en bastantes de las cuestiones que usted ha anunciado. Mire, vaya por delante una primera cuestión: el apoyo incondicional del Grupo Parlamentario PSOE Regionalista a toda medida de ahorro, a toda medida de racionalización del gasto, medidas equilibradas. Y le voy a poner el calificativo de equilibradas porque creo que ahí es donde está la diferencia de percepción y de apreciación entre lo que ustedes representan, Gobierno de la Junta de Extremadura, sustentado en el apoyo de su grupo parlamentario, y lo que nosotros representamos. La visión que tenemos es diferente. Nosotros hemos venido practicando en el pasado unas medidas de ahorro y de racionalización del gasto equilibradas en función de cómo entendíamos que se tenía que equilibrar el ahorro con el servicio a la sociedad. Entendemos que la economía debe estar puesta al servicio del ciudadano, no el ciudadano puesto al servicio de los ratios macroeconómicos de la sociedad. Por tanto, hecha esa primera declaración, también quiero manifestarles que creo que tienen ustedes en su consejería, en la consejería que usted representa hoy aquí en esta comisión, un serio problema nominal, y me refiero, y le voy a aclarar por qué. La consejería es la Consejería de Economía y Hacienda, y en estos momentos usted y yo sabemos que la economía, el desarrollo económico y la Hacienda tienen serios conflictos entre ellas. No me estoy refiriendo, por supuesto, a ningún conflicto en la consejería, me estoy refiriendo con carácter general. Se abordan unas políticas de Hacienda de restricción del gasto que atentan contra el desarrollo económico, aquí en Extremadura y también en nuestro país. Por tanto, ese equilibrio es difícil o complicado de obtener. ¿Hasta dónde llegan las políticas de Hacienda de optimización, de reducción, de recorte? ¿Hasta dónde tienen que llegar para no paralizar o para no congelar o, aún peor, para no reducir el crecimiento económico de la sociedad? Claro que digo nominalmente porque al final de su intervención a mí personalmente me ha quedado bastante claro: gana Hacienda sobre la economía. Fíjese, señora Guardiola, que ha destinado prácticamente toda su intervención a las políticas relacionadas con la hacienda pública, con los recursos, con la gestión de los recursos, y prácticamente poco o nada ha destinado a la política económica, que, si no recuerdo mal, en su intervención ha hecho referencia al apartado de análisis y seguimiento de ratios e indicadores.
desde luego, en ningún caso a la puesta en marcha de políticas de dinamización del sistema regional de generación de riquezas. Hablaba, y esto se corresponde de alguna manera con el principio de su intervención, hablaba de unas líneas de actuación para, analizando la situación, adoptar una serie de soluciones que nos permitieran unas finanzas saneadas. Y ahí le pone el punto final. ¿Unas finanzas saneadas para qué? Para nosotros no es el objetivo las finanzas saneadas, para nosotros el objetivo es unas finanzas saneadas sobre las que sustentar un sistema productivo que relance nuevamente la economía de Extremadura y sobre todo y fundamentalmente los mecanismos de reparto de riqueza como son el empleo y como son los servicios públicos, que es el otro gran mecanismo del reparto de la riqueza que se genera en nuestra región. Bienvenida al análisis del escenario, señora Guardiola, y se lo hago por extensión a todos los miembros del Gobierno donde usted está integrada. Bienvenida al análisis del escenario, porque por fin le oímos hablar de situación comprometida para Europa, para España y también para Extremadura. Sabe usted perfectamente que hasta el mes de junio del año pasado todos los males de Extremadura estaban focalizados en Extremadura única y exclusivamente, y toda la culpa del deterioro económico que Extremadura había experimentado en los últimos años procedía básica y fundamentalmente de la gestión del Gobierno de Extremadura, cuando no de la gestión del Gobierno de España, pero de Francia para arriba, del Pirineo para arriba, ustedes no buscaban ningún tipo de responsabilidad. Nosotros sí compartimos esa afirmación que usted ha hecho. La situación es comprometida por la situación mundial, la situación europea, la situación española y también la situación extremeña. Me ha preocupado una afirmación que ha hecho y ha dicho que ante este escenario el papel que tiene que seguir Extremadura es la de no generar problemas. Mire, no. A ustedes los han elegido los extremeños y las extremeñas para generar todos los problemas que tengan ustedes que generar con tal de defender la calidad de vida de la ciudadanía de esta región. Y si eso significa decir no a determinadas políticas, y si eso significa decir no a determinadas estrategias que a nosotros nos van a perjudicar, por ejemplo, los actuales presupuestos generales del Estado que están en tramitación, señora Guardiola, creo que ahí tienen ustedes que generar muchos problemas para defender los intereses de esta región, de esta comunidad autónoma. Usted se ha centrado en las políticas de financiación. Ha hecho un repaso amplio de esas políticas de financiación, reducción del déficit, reducción del gasto público. Aquí va mi primera pregunta. ¿Qué impacto consideran ustedes que va a tener sobre nuestro Producto Interior Bruto? ¿Qué impacto va a tener sobre nuestro empleo esas políticas de reducción del gasto público, acompañadas de lo que usted misma ha manifestado, la reducción de los ingresos? Se ha referido a una serie de medidas relacionadas con el Gobierno central. Y mire, ha hecho referencia a aquellas medidas, pues digamos, de talante o de calado publicitario positivo, como puede ser la medida del pago a proveedores, pero, por ejemplo, en el área tributaria, para nada le he oído pronunciarse sobre la amnistía fiscal. Nos gustaría también saber qué opina el Gobierno de la Junta de Extremadura sobre esa amnistía fiscal y qué posible o previsible impacto podría tener sobre Extremadura. Ha hablado de la política relacionada con el plan de optimización de recursos y ha hecho una referencia a una reducción de unos 125 millones de euros y entiendo que en la legislatura mayor, o al menos así fue presentado. Me gustaría también preguntarle qué datos tienen sobre el impacto que pueda suponer esa medida sobre nuestro PIB y sobre nuestro empleo. Ya le anticipo que desde mi grupo parlamentario tenemos hecha una evaluación de algunas de esas medidas y están en torno a los 1.200 puestos de trabajo al año que se van a ver afectados por la implantación de ese tipo de medidas. Y me vale esto como ejemplo de lo que le decía al principio de mi intervención. Hay que equilibrar, hay que ver hasta dónde llega el recorte y qué se obtiene de ese recorte, pero también qué consecuencias tiene el recorte. Y por aplicar alguna de estas medidas que ustedes están hoy aquí anunciando, significan 1.200 puestos año de
destruidos en Extremadura 4.000 a lo largo, 4.000 y pico a lo largo de una legislatura, tendrán ustedes que evaluar si el impacto merece la pena para los logros que puedan conseguir con ese plan de optimización de recursos, que repito e insisto, nadie considere que mi grupo parlamentario no apoya cualquier tipo de medida racional de reducción del gasto público. Ha hablado de algo importantísimo, pero lo ha hecho muy de pasada, señora Guardiola, y a mí me gustaría conocer con mayor extensión, con mayor profundidad. Ha hablado de la nueva programación, nueva fase de programación de política comunitaria 2014-2020, y ha hablado de que Extremadura va a defender ante Bruselas, ante la Comisión Europea, la política de cohesión y la política agraria comunitaria. Me gustaría saber qué tipo de estrategias quieren ustedes implantar para defender ante Bruselas, y le aconsejo que también ante Madrid, el nuevo periodo de programación 2014-2020, donde vamos a seguir siendo región objetivo convergencia, y por tanto vamos a tener que tener un trato especialmente favorable. Le recomiendo, señora Guardiola, que la política de defensa no sea solamente ante Bruselas, sea también ante Madrid, y me gustaría saber cómo lo van a poner en marcha. Ha hablado de instrumentos de cobertura financiera nuevos y de nuevas fuentes de financiación. Me gustaría también conocer algo más sobre esa afirmación que ha hecho. En cuanto al patrimonio público, ha hablado también de cómo incrementar los recursos que podamos obtener, las liquidez que podamos obtener. En cuanto a patrimonio público, pues también bienvenida, señora Guardiola, porque hasta hace muy poquito, cuando desde mi grupo parlamentario veníamos reclamando la necesidad de poner en valor una parte del patrimonio público que tenía el gobierno regional, ustedes desdeñaban, y ustedes lo que despachaban era rápidamente diciendo aquello de que en esta situación cómo se iba a poner en marcha y que era un brindis al sol. Yo creo que no es un brindis al sol y, por tanto, bienvenida a esa nueva política. Centralización de contratos, habla de ahorro, sin duda. Cualquier política de centralización de contratos genera un ahorro sobre el gasto público. Pero vuelvo otra vez al principio de mi intervención. Me gustaría que ese tipo de políticas fueran políticas muy equilibradas, donde no solamente se evaluara el impacto sobre el ahorro de nuestra hacienda pública, qué se va a ahorrar nuestra hacienda pública con esa política de centralización de contratos, sino también qué impacto va a tener sobre nuestro Producto Interior Bruto, sobre las empresas regionales que hasta ahora estaban participando en esos procesos de contratación, y sobre el empleo y la calidad de vida de nuestra ciudadanía. Ha hablado de esa reducción, de esa no disponibilidad de los 163 millones de euros que nos vienen anunciando y que hoy usted aquí ha reiterado. Pues también me gustaría saber, teniendo en cuenta que esa información se ve, digamos que también afectada por el anuncio muy reciente del gobierno español, del gobierno del señor Rajoy, con ese recorte adicional de 10.000 millones de euros para sanidad y educación, pues nos gustaría saber esos 163 millones de euros, esa no disponibilidad de 163 millones de euros, cómo se va a distribuir, cómo van a afectar, en definitiva, a los servicios públicos de nuestra comunidad, cómo va a afectar a las políticas de impulso, de dinamización de la riqueza generada, de nuestro Producto Interior Bruto, de nuestras empresas, y cómo va a afectar, por último, al empleo. Y voy terminando, antes de que la señora presidenta me llame la atención, para decirle que, refiriéndose a esos presupuestos realistas, simplificados, realistas, transparentes, de los que nos ha hablado, en esos presupuestos realistas, señora Guardiola, que sean algo más realistas de lo que han sido de aquí para atrás, porque los presupuestos que aprobamos en el mes de enero, con ese retraso, precisamente para que los presupuestos, decían ustedes, fueran realistas, serios y rigurosos, y que no hubiera que estarlos modificando al albur de lo que viniera pasando o de lo que fuera, como fuera evolucionando la situación, desde el mes de enero para acá, fíjese ya cuántos cambios está teniendo ese presupuesto, y han pasado tan solo 3 meses mal contados. Y yo creo que todavía no van a terminar, es decir, que de una vez por todas ponen en marcha de verdad unos presupuestos realistas, que no haya que estar revisando continuamente, desgraciadamente, a la baja. Y me reitero con lo que le decía anteriormente, señora Guardiola, están ustedes en una consejería, la Consejería de
Hacienda, pero también la Consejería de Economía, y tienen ustedes la alta responsabilidad de poner en marcha políticas que no solamente signifiquen el saneamiento de la hacienda pública, cuestión que compartimos, sino que ese saneamiento esté equilibrado y dinamice la economía regional y, por tanto, pónganse ustedes también a trabajar en estrategias y políticas de dinamización económica. Pues nada más y muchas gracias. Para continuar el debate tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida por tiempo de 10 minutos. Muchas gracias, presidenta. Muy buenos días a todos. En primer lugar, como no puede ser de otra manera, darle la bienvenida a esta Comisión de Economía, de Hacienda y Presupuestos a la Secretaria General de la Consejería, y vaya por delante nuestro agradecimiento por haber comparecido en esta comisión a petición propia para explicar las líneas generales que va a seguir en la elaboración de su día a día y de su trabajo. Como usted bien ha expuesto antes en su intervención, tiene una ardua tarea por delante. La actual situación económica tiene que ser la que nos lleve a conseguir unos objetivos muy claros y muy marcados, y por eso creemos que el trabajo que tiene que desarrollar como Secretaria General de la Consejería de Economía, Hacienda y Presupuesto tiene que ser un trabajo duro, que no cese para conseguir estos objetivos y su cumplimiento. Bien es cierto que esta situación económica a ustedes le viene dada. El Gobierno de Extremadura no es ajeno a ella, y no es que seamos ajenos desde el mes de julio para una responsabilidad más allá o más acá, pero en el año 2008 se negaron las consecuencias de la crisis, se negó que viniese una crisis, y la falta de toma de decisiones y de responsabilidad tiene que estar ahí. Si unas medidas se hubiesen puesto encima de la mesa en el momento en que tenían que haberse puesto, usted no entraría en esta consejería con una situación de crisis económica como la que tenemos actualmente, ya que las medidas puestas en su momento y puestas en su lugar hubiesen dado lugar a una recuperación y a un paso a paso que desgraciadamente no hemos tenido, y que ha tenido que venir un gobierno del Partido Popular para tomar las reformas necesarias tanto en el Gobierno de España como en el Gobierno de Extremadura. Su labor tendrá que poner orden donde antes había desorden y incertidumbre, donde antes había certidumbre, para generar esa confianza, para generar ese movimiento económico que pueda hacer que la revitalización de la economía extremeña sea seria y, sobre todo, lo antes posible, como todos nos esperamos. Su trabajo tiene que ser en una vertiente externa, como ya le acabo de indicar, para que la economía extremeña se dinamice, para que la hacienda de Extremeña sea justa con todos, y sobre todo también en un ámbito interno. Su consejería y ustedes de la Secretaría General de la Consejería tienen que ser ese hermano mayor para que el resto de consejerías y para que toda la Administración cumpla los objetivos y cumpla con el rigor que así se nos exige. La estabilidad presupuestaria, como usted bien ha dicho, marca la hoja de ruta. La optimización de los recursos, como ya me he referido, tiene que ser una máxima y una señal de identidad de este Gobierno. Los presupuestos, como bien se dice, son presupuestos, pero tenemos que ser fieles a ellos, fieles a la filosofía de realidad y veracidad y claridad que en ellos se está reflejando. El cumplimiento del déficit, como usted bien ha expuesto aquí en su intervención, tiene que ser una condición sine qua non para la prosperidad de esta región. Por lo tanto, tiene que cumplirse la máxima de no gastar más aquello que tenemos, como hacen todos los extremeños en sus domicilios, como hacen todas las familias en sus casas. Y tenemos que conseguir el objetivo de ese 1,5% del déficit de la comunidad como máximo, para no poner en peligro la estabilidad de la comunidad autónoma y, sobre todo, todas aquellas ayudas que puedan quedar supeditadas al cumplimiento de este objetivo. La deuda de Extremadura creció de manera desmesurada en la anterior legislatura, y hay que poner los máximos y todo el esfuerzo para controlarla y reducirla en lo que podamos. Todo aquel euro que esté destinado a pagar deuda, todo aquel euro que esté destinado a pagar intereses, son euros que no están destinados a poner en marcha proyectos, iniciativas o políticas que reviertan en el beneficio de todos los extremeños. La deuda y el déficit y la deuda son términos con los que los extremeños vivimos día a día, y por ello una gestión eficaz de los mismos hará que sus materias sean un pilar fundamental para que Extremadura pueda conseguir la ansiada recuperación económica. Como bien he dicho antes, mirar cada céntimo, el dinero público hay que mirarlo con lupa para saber dónde, cómo y a qué va destinado, para sacarle el máximo rendimiento que podamos tener. Por eso, como bien usted ha dicho, queremos que la fiscalización del dinero público tiene que ser una máxima
máxima, evitando así encontrarnos situaciones como las desveladas hace muy poco en la empresa pública GEPEX, donde hay 3 millones de euros que no sabemos dónde fueron, cómo fueron y a qué o a quién fueron destinados. El dinero público tiene que estar mirado con lupa, tiene que ser transparente y saber dónde se destina, y esa es una labor que usted tiene que llevar a cabo. Y quiero destacar también el plan de optimización de recursos que usted aquí al cual ha hecho mención, que ha puesto la Consejería de Economía y Hacienda en marcha, que tiene que ser el Padre Nuestro de la Administración para eliminar de aquello de la Administración, para eliminar aquello que genera un gasto innecesario, un gasto improductivo, y conseguir que esos recursos puedan ser destinados a otras políticas y a otras situaciones de la Administración para generar trabajo, para generar una buena situación para todos los extremeños. Como ya dijo el presidente, se acabó la fiesta, queremos que el dinero público no tiene que despilfarrarse, que tiene que estar destinado a aquello que pueda tener el mejor rendimiento y la mejor situación para toda Extremadura. El Gobierno de Extremadura, nada más entrar, ya puso en marcha una gran reducción de la propia Administración, una gran reducción del gasto público con la reducción de consejerías, secretarías generales, direcciones generales y muchos que otros altos cargos, y como usted ya ha puesto en marcha, como usted ya ha explicado, la puesta en marcha de este plan de optimización no hace más que redundar en el trabajo que se está haciendo desde la Administración. Nos alegra escuchar que se van a trabajar nuevas vías de financiación ante nuevos escenarios, nuevas soluciones, y todo aquello que el Gobierno de Extremadura sea capaz de sacar por su propia iniciativa, por su propia nueva forma de ver las cosas, será aplaudido por este grupo parlamentario. Y la dinamización de la economía, como bien se ha dicho aquí, es labor de esta consejería. Creemos que es muy importante que se lancen mensajes claros a los mercados, que se lancen mensajes claros a la sociedad extremeña de tanto cómo está la situación, así de cómo va a revertir las medidas que el Gobierno de Extremadura, a través de la Consejería de Economía y Hacienda y Presupuestos, está tomando. Esta información, como usted nos ha explicado aquí, también lo hizo el consejero en la pasada sesión plenaria del día 12 de abril, está llevándose a través de los instrumentos que ya se encontraron, pero sobre todo a través de esos instrumentos mejorándolos sustancialmente. Quiero hacer especial mención a ese informe de coyuntura trimestral, donde se ha dado un contenido real y un contenido útil que va a ser de gran ayuda para todos aquellos que quieran venir a Extremadura y saber exactamente cómo está la economía y cómo las acciones que lleva el Gobierno de Extremadura revierten tanto en la Hacienda como en la economía de Extremadura. Es muy importante que estas herramientas sean usadas de la mejor forma posible, y que todo aquello que podamos hacer por mejorar la situación económica a través de la traída de inversiones a Extremadura, toda esa información que se genere tiene que ser útil y sobre todo oportuna y estar en el momento. Y creo que con la puesta en marcha de las newsletters, así como los boletines mensuales, y sobre todo destacar la creación de este informe de coyuntura anual, algo que anteriormente no se realizaba, podremos tener una información económica veraz. Les animo a que hagan la defensa de Extremadura allá donde ustedes vayan, que defiendan Extremadura ante cualquier gobierno, sea el Gobierno de Madrid, sea el Gobierno de Bruselas, independientemente del color político que allí se encuentre. El anterior Ejecutivo se encontró sumiso ante la gestión de Madrid, y yo les animo a que el Gobierno de Extremadura no sea sumiso, sino que un primer objetivo que tiene que tener es la defensa de los intereses de Extremadura. No puedo terminar más sin que deseándole unos éxitos en su gestión y sus éxitos serán el éxito de todos los extremeños, y quiero poner a este grupo parlamentario a disposición tanto de la Secretaría General como de toda la Consejería para trabajar codo con codo por sacar a Extremadura adelante. Muchas gracias. Gracias, señor diputado. Ya para finalizar el debate, la señora secretaria general tiene la palabra por tiempo de 10 minutos para contestar a cada uno de los grupos parlamentarios que han intervenido. Tiene la palabra, señora secretaria general. Gracias, señora presidenta. En primer lugar, quería agradecer las preguntas que ha hecho el señor Amado y el señor Sánchez, y voy a intentar dar respuesta a la múltiple variedad de preguntas que usted ha formulado. En primer lugar, en nuestra consejería existe una Dirección General de Política Económica. No obstante, el desarrollo de las actuaciones económicas no se circunscribe a nuestra consejería, sino al resto de consejerías que conforman el Gobierno de Extremadura. Por ello no he entrado en analizar pues el desarrollo que se realiza en las diferentes áreas. En segundo lugar, entiendo que lo que debe preocuparle no es la amnistía fiscal,
sino el mensaje que se lanza desde Andalucía de no querer cumplir el objetivo de déficit. Yo opino que no es una amnistía fiscal, sino es una regularización de rentas y activos, es una medida excepcional, en un momento excepcional, y que es mejor que subir los impuestos a los que menos rentas tienen, para incrementar la recaudación y sostener los servicios públicos. Desde la Consejería de Economía y Hacienda tenemos un servicio que es la inspección de tributos. Las prioridades de este servicio se contienen en un plan de control tributario que se elabora con carácter anual y comprende no solo actuaciones en el área de inspección, sino de la gestión, recaudación y valoraciones. Mediante resolución de 1 de febrero de 2012 hemos dado publicidad a los criterios que informan este plan de control y está publicada en el DOE el 29 de febrero de 2012 por si ustedes lo quieren consultar. El fin principal de estas actuaciones de valoración no es la rectificación de valores mediante comprobaciones individualizadas, sino la prevención del fraude, fomentando la práctica de declaraciones de valores ajustados a la realidad a través del asesoramiento y el suministro de la información necesaria. En relación con este área también me gustaría mencionar el procedimiento de tasación pericial contradictoria, que es el medio que pueden utilizar los interesados para corregir valores comprobados por la Administración. Pues bien, nosotros también, mediante la orden de 16 de diciembre de 2011, por la que se establecen los honorarios estandarizados de los peritos terceros designados para intervenir en tasaciones periciales contradictorias, hemos fijado unas cuantías que son asumibles y facilitan el ejercicio de este derecho a los contribuyentes. También ha realizado una pregunta relativa al nuevo programa operativo 2014-2020. En la actualidad todavía no se ha aprobado el marco financiero plurianual, no obstante existe ya una propuesta de la Comisión Europea y se encuentra en fase de negociación en el Parlamento y en el Consejo Europeo, y se prevé que esté el acuerdo definitivo antes de finalizar el ejercicio 2012. Extremadura presenta a 2009 un porcentaje del 72% del PIB per cápita de la media de los 27 países. Esto implica que seguirá siendo región convergencia, que son aquellas regiones menos desarrolladas cuyo PIB per cápita sea inferior al 75% del PIB medio de la Europa de los 27. En la actualidad no se ha llegado a ningún acuerdo, pero el borrador de reglamento de marco estratégico comunitario establece que los criterios de reparto por Estado miembro para las regiones menos desarrolladas serán la población elegible, prosperidad nacional y regional y tasa de desempleo. La política de cohesión en Extremadura ha invertido el mayor esfuerzo y fondos en las redes de transporte, sobre todo carreteras y autopistas, y según los datos de los que disponemos, la inversión ha superado los 2.000 millones de euros. En cuanto al acuerdo de no disponibilidad acordado por el Consejo de Gobierno, decirle que los porcentajes de créditos que se declaran no disponibles y el mayor esfuerzo se realiza en las consejerías que tienen una actuación más horizontal, que son la Consejería de Presidencia, Administración Pública y Economía y Hacienda. El resto, el porcentaje de retención de no disponibilidad es mínimo, y sí decirle que hemos respetado el Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia, no se ha hecho ninguna retención de créditos en el SEPAD y además el Servicio Extremeño Público de Empleo. En cuanto a las actuaciones de contratación centralizada, decirle que, bueno, que como ustedes seguro ya conocen, una de las muchas responsabilidades de la Secretaría General de la Consejería de Economía y Hacienda es la presidencia de la Comisión de Contratación Centralizada. Si ya en el momento de su constitución eran indudables las ventajas de la contratación centralizada, en un momento como el actual de especial dificultad económica, los procedimientos de racionalización y optimización de la gestión de la contratación se convierten en una herramienta básica e imprescindible para conseguir un triple objetivo. El primero, la disciplina del gasto. En segundo, racionalizar y homogeneizar los procedimientos de contratación.
Y el último, incrementar la publicidad y transparencia de los procedimientos y no discriminación e igualdad de trato entre los candidatos, y asegurar, en conexión con el objetivo de estabilidad presupuestaria y control del gasto, una eficiente utilización de los fondos disponibles. Para ello estamos habilitando una plataforma de contratación en el ámbito de la contratación menor y preferentemente en lo relativo al aprovisionamiento del material de oficina y consumibles no inventariables. Esto permite dar publicidad a todo tipo de contratos, facilitando una mayor concurrencia y evitando así desigualdades y discriminación de empresas, así como el fraccionamiento de contratos. Con este sistema sí que estamos teniendo en cuenta las características de la estructura empresarial extremeña para que en ningún caso se limiten las posibilidades de acceso a la licitación pública. Y yo espero haber dado respuesta a las preguntas planteadas y con esto termino. Gracias. Bien, pues sustanciado el orden del día. Muchísimas gracias por la comparecencia de los altos cargos. Gracias, señoras y señores diputados. Pues finaliza la sesión.